La migración japonesa hacia el Perú comenzó en 1899 y se mantuvo por casi 40 años. Como parte de esa migración, Naoichi Minami, padre de Alberto Fujimori, llega al Perú en 1927. Habría trabajado en 2 o 3 haciendas de la costa peruana, de la costa central, norte, durante poco tiempo, cosa muy usual en los inmigrantes japoneses que no se quedaban en las haciendas, y luego se habría instalado como sastre. Los japoneses, apoyados en su conocimiento de los oficios, su laboriosidad, su disciplina y su alto sentido de la familia, muy pronto se arraigan y convierten en prósperos negociantes. En 1932, Naoichi Minami se casa con Mutsue Inamoto y forman el matrimonio Fujimori. Poco después, los Fujimori se mudan a Lima, a lo que entonces eran unos campos de algodón cerca de la capital. El segundo de los 4 hijos de este matrimonio nace el 28 de julio de 1938. Es el primer hijo varón y se llamará Alberto Kenya Fujimori. Como la mayoría de los inmigrantes japoneses, los Fujimori tenían un proyecto: hacerse de un capital y regresar a Japón. Por eso sus hijos son educados dentro de estrictos modelos japoneses. Los primeros 5 años vivía como si fuera un niño japonés. Hablaba el idioma de mis padres, era mi lengua materna, no entendía ni jota de castellano. Ha sido un niño normal, cumplía sus tareas y más se dedicaba a los juegos. Sin embargo, el plan de regresar al Japón nunca pudo completarse. Estalla la Segunda Guerra Mundial y el 7 de diciembre de 1941, Japón ataca Pearl Harbor. La reacción de este ataque llega al Perú. Fue el país latinoamericano que declara la guerra inmediatamente después que los Estados Unidos, y una de las cosas que se hacen aquí fue perseguir a los ciudadanos japoneses, ¿no? Llevaron a muchos a los campos de concentración en los Estados Unidos, ¿no? Y muchos optan por escapar. Un cierto recelo contra el éxito de los japoneses en el Perú encuentra la excusa para manifestarse violentamente. Muchos comercios japoneses son saqueados. Los disturbios dejan 600 muertos. A pesar de todo, los Fujimori permanecen en el Perú. Su negocio familiar de reparación de neumáticos es confiscado. Para Alberto, este será tan solo uno de los muchos cambios que su vida va a sufrir. Y Alberto Fujimori es la primera generación, digamos, de hijos de japoneses que reciben ya una educación absolutamente nacional, en colegios nacionales, ¿no? Se cierran los colegios japoneses. Alberto Fujimori estudia primero en el Colegio de la Merced y luego en la Escuela Alfonso Ugarte, una escuela de gran tradición y orgullo en la capital peruana. La influencia peruana con las tradiciones aquí en que me formé en el colegio, un excelente colegio, fue reforzada con actitudes y conceptos importantes, creo, en la vida de uno, ¿no? Por ejemplo, la disciplina, o la puntualidad, la perseverancia, la constancia. Entonces esas son cualidades que, digamos, en el Japón antiguo se practicaba. Guiado quizás por la relación de su padre con la agricultura, Alberto Fujimori se matricula en 1957 en la Universidad Agraria de La Molina. Allí obtiene el primer puesto de su promoción en 1961. Él nunca ha desperdiciado su tiempo. Cuando la tienda estaba desocupado, él estudiaba, y cuando estaba ocupado la tienda, ayudaba a mis padres y después salía a repartir. En esa época teníamos florería, y cuando tenía que repartir, salía a repartir en bicicleta. No formaba grupos de trabajo que hacíamos en La Molina. Él siempre era muy individualista en sus estudios, pero sumamente estudioso, considerado siempre primero en la clase, y como hombre muy inteligente, ¿no? Al graduarse, Alberto Fujimori se convierte en profesor de matemáticas de la Universidad de La Molina. Realiza estudios especializados en matemática y física,
primero en Estrasburgo y luego en Wisconsin. Él ha sido, bueno, el mayor de los hombres, y mis otros hermanos menores ya estaban casados. Y mi mamá decía que tiene que casarse rápido porque ya se está volviendo viejo, ¿no? En 1974 contrae matrimonio con la ingeniero Susana Higuchi. De esta unión nacerán 4 hijos. Establecido académica y económicamente, profesor respetado, padre y esposo dedicado, Fujimori necesita plantearse nuevas metas. Cuando era estudiante no pensaba en introducirme en la política, pero claro, me preocupaba la situación del país. Veía la enorme diferencia tanto en la situación económica como la social. En 1984 es nombrado rector de la Universidad de La Molina. Siendo rector, dirige durante año y medio un espacio televisivo abierto al debate de la problemática peruana. Algo en él comenzaba a despertarse. En medio de profundas diferencias y discriminaciones raciales y económicas, el Perú venía intentando desde principios de siglo diferentes reformas de su sociedad que pudieran resolver el retraso del país y las crecientes presiones sociales. Durante más de 50 años, los gobiernos democráticos se alternan con opciones militares tratando de sacar al país adelante. Sin embargo, todos los intentos fracasaron, generando una serie de inquietudes en las clases más desposeídas del Perú. Para las elecciones de 1990, el panorama del Perú no puede ser más desalentador. Una inflación récord mundial del 7000%. Falta de credibilidad en los partidos. Un movimiento subversivo expansivo e implacable. En ese momento, y para asombro de todos, aparece en la escena política un desconocido profesor de matemática, Alberto Fujimori. Había necesidad de una participación y lo consideré como una obligación, por cuanto era presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, un deber, y por eso es que participé. Fujimori y un pequeño grupo de colaboradores fundan Cambio 90, un movimiento que se propone llegar a la presidencia ese mismo año. Fujimori debía enfrentar a las élites tradicionales del poder y a la figura brillante y aparentemente invencible de Mario Vargas Llosa. Reconocido novelista, también sin experiencia política, pero poseedor de un innegable prestigio. La situación no parecía aconsejar el enfrentamiento, pero Fujimori tenía sus propias convicciones. Los sorprendentes resultados electorales le darían la razón. Después de la primera vuelta en las elecciones peruanas de 1990, solo quedan 2 candidatos, Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori. Todos los partidos tradicionales han quedado fuera del juego. Tras una segunda votación, Alberto Fujimori gana las elecciones presidenciales con el 62% de los votos, casi el doble de lo que consigue Vargas Llosa. ¿Cómo explicar este inesperado resultado? O japonés se parece más a los hijos de los indígenas peruanos que a un blanco peruano, por sus rasgos físicos, por su actitud silenciosa, por su falta de elocuencia a la hora de hablar castellano. Ahí hay una identificación cultural, racial, fisiológica y psicológica. El apoyo de las clases populares, de los pequeños comerciantes y de minorías segregadas había llevado a Alberto Fujimori hasta el Palacio de Gobierno, pero para mantenerse allí necesitaba encontrar otro tipo de apoyo. Su alianza con los militares, ¿no? Fujimori se encuentra frente a un país muy complicado, muy difícil de gobernar, y sin equipo, sin partido, sin gente que le dé forma, que lo ayude. Entonces es un poco como un reflejo, buscar que su partido sea el ejército. Esta alianza será clave para que Fujimori pueda aplicar severas medidas para enfrentar la profunda crisis del país. Perú se encontraba fuera del sistema del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Las reservas internacionales eran menores a $150 millones.
A nivel de economía interna, el panorama no era más alentador para el país. Había perdido su capacidad de defensa interna. No estoy hablando en términos militares, sino en términos económicos. Capacidad de defensa interna es la población, su capacidad de comprar, su capacidad de intercambiar, su capacidad de invertir de las empresas. Además de cuestionables políticas económicas, la debilidad manifiesta de un Estado que no podía contener el terrorismo contagiaba de inseguridad al aparato productivo peruano. La sensación que se tenía en este país era que Sendero Luminoso, sobre todo, no tanto el MRTA, pero Sendero Luminoso, un día iba a tomar Palacio de Gobierno. Abimael Guzmán, un antiguo profesor de filosofía en la zona andina de Ayacucho, inspirado en las ideas de Mao Zedong y las suyas propias, había fundado Sendero Luminoso, la más temible organización terrorista del Perú, nacida en mayo de 1980 con un claro objetivo: crear una utopía andina que tiene matices camboyanos, que tiene matices polpotianos por el método que emplea, que es extremadamente terrorista, como nunca se había conocido en el Perú. Sendero Luminoso asesina a los campesinos que no colaboran con ellos, a los alcaldes que se oponen, controlan los cultivos de coca y obtienen financiamiento del narcotráfico. Los jueces, amenazados de muerte, liberan a los senderistas apresados. Fujimori enfrenta una situación de emergencia en la que el narcotráfico, terrorismo e insolvencia económica se alimentan entre sí, como una serpiente que se muerde la cola. El país era inviable en esos momentos, era ingobernable. La violencia seguía incrementándose. Había un riesgo de caos económico si no hacíamos las reformas. Entonces, frente a esa situación, y para que nuestra incipiente democracia no colapsara, había que tomar medidas drásticas. El 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori disuelve el Congreso elegido democráticamente. El apoyo de los militares en estos momentos resultará clave para Fujimori, quien enfrenta un fuerte cuestionamiento interno y externo acerca de su vocación democrática. Si el Parlamento cerraba, acababa la democracia, o acababa el sistema que tenía el Parlamento de por medio, ¿no? Lo inusual fue el hecho que Fujimori lograra mantenerse en el poder a pesar de las críticas y legitimarse más adelante a pesar de haber cerrado el Parlamento. La crisis de la disolución del Congreso se produce en un difícil momento para la vida personal del presidente. Alberto Fujimori y su esposa Susana Higuchi se enfrentaban en un tormentoso proceso de divorcio en el que no faltaron acusaciones de corrupción por parte de la señora Higuchi contra la familia de su marido. Alberto Fujimori obtiene la custodia de sus hijos. Susana Higuchi abandona el palacio presidencial y su hija Keiko es nombrada primera dama. Quizás mis hijos sí han tenido, por supuesto, ciertas limitaciones, ¿no? Andar con tanta seguridad y en la época de la violencia. Y parte fue el aspecto político causante de mi divorcio, quizás. La prioridad para Fujimori ahora es el desmantelamiento de los grupos terroristas, especialmente Sendero Luminoso. Para ello es indispensable la colaboración de los campesinos y un cambio de estrategia militar. Si había un pueblo, algunos terroristas, simplemente los militares ingresaban y arrasaban con metralletas en mano, grande matanza. Se quedaban satisfechos cuando de cada 10 muertos habían 2 terroristas. Esa era la concepción errada de la estrategia de la lucha contra el terrorismo. Los militares se habían transformado